¿Saría? ¡Sam! ¡Nefi! ¡Vengan acá! ¡Coman del fruto! Es preferible a todos los demás. Lamán, Lemuel. Vengan, coman del fruto. No quisieron venir hacia mí para comer del fruto. Lamán, Lemuel. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola, muy buenos días. Feliz día de reposo para todos ustedes. Bienvenidos a la clase de Escuela Dominical. Esta clase es tomada del manual de Ven, Sígueme, de cada uno de sus principios y de manuales e institutos y también de las Escrituras y de las palabras de los profetas. Así que para empezar esta clase me gustaría pensar en algo. Y era algo que sucedía cuando yo era apenas un niño. Mi madre siempre tomaba algún alimento y empezaba a comer. Era increíble el sentir que nos ocasionaba el verla comer algo. Todos nos antojábamos. No sé por qué cuando los padres comen algo, los hijos también quieren comer de él. Y no sé por qué, pero los padres también tienen el sentir de compartir con sus hijos lo que están comiendo. Hoy vamos a leer una historia y vamos a ver una historia bastante interesante, cómo los padres quieren persuadir a sus hijos a que coman de un fruto, a que vengan a Cristo, a que se acerquen a Él. Así que hoy vamos a hablar mucho de esto en nuestra clase de escuela dominical, como les dije ya, tomada del manual de Ven, Sígueme. Ahora, mis amados hermanos, aquí abajo de este video, de este programa, de esta clase, ustedes van a encontrar un archivo PDF con algo que hemos llamado la Liaona del Conocimiento, la Liaona de Estudio. Ustedes pueden encontrarla aquí abajo, descargarla y compartirla como un resumen y una ayuda para su clase de escuela dominical. Y resulta que Nefi escribió, según sus propias palabras, para persuadir a los hombres a venir a Cristo. Al estudiar estos capítulos de primer Nefi del 6 al 10, procuremos entender de qué manera los escritos de Nefi cumplen ese propósito. En especial, prestemos atención a cómo la visión del árbol de la vida testifica del amor de Dios y de la misión de nuestro Salvador Jesucristo. Nefi recibió esta visión como consecuencia de los deseos justos y su disposición de ser obediente. En la medida en que nosotros seamos como Nefi y procuremos que nuestros deseos y acciones estén de acuerdo con la voluntad de Dios, nosotros también vamos a poder recibir revelación personal. Ese es un patrón, el recibir revelación por el poder del Espíritu Santo. El sueño de Leí, con todos estos digamos, los símbolos que trae, como la barra de hierro, el vapor de tinieblas, el edificio espacioso y el árbol con el más dulce fruto, es una inspirada invitación a recibir las bendiciones del amor y del sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo. Para Leí, sin embargo, como padre, la visión era concerniente a su propia familia. Y dice, a causa de las cosas que he visto, tengo que regocijarme en el Señor por motivo de Nefi y de San. Pero he aquí, Lamán y Lemuel, temo en gran manera por causa de vosotros. Imagínense un padre sufriendo por unos de sus hijos y alegre por otros. La felicidad no estaba completa. Por eso vemos que cuando Leí concluyó de describir esta visión, esta imagen, esta revelación, suplicó con todo su corazón de padre a Lamán y Lemuel que escucharan sus consejos para que quizás el Señor tuviera misericordia de ellos. Aun cuando hayamos estudiado la visión de Leí muchas veces, que seguramente lo hemos hecho,
Esta vez trata de verla de manera como lo hizo Leí, pensando en un ser querido. Al hacerlo, la seguridad de la barra de hierro, los peligros del edificio espacioso y la dulzura del fruto cobrarán un nuevo significado y tal vez entendamos más profundamente el sentimiento de un tierno padre que recibió esta revelación. Porque finalmente, ¿qué padre o qué madre en Sión no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Y a qué padre o a qué madre no se le enternece su corazón cuando un hijo se quiere apartar del camino? Tal vez te pueda estar pasando a ti, hermano o hermana, en este momento. Todos nosotros estamos susceptibles a las cosas del mundo. Oigo con agrado y con admiración algunas personas que admiran a sus hijos pequeños por su deseo de orar, por su deseo de cantar, por su disposición cuando dan su testimonio de pequeñitos que nos llenan. Es un amor realmente sincero. Pero ¿quién de nosotros podría estar seguro que esos hijos pequeños al final tomarán el camino de la verdad y estarán siempre sujetos a la barra de hierro? Hace poco escuché el relato de mi hija contándome de un buen amigo que había llegado de la misión hace casi un año y le contaba que llevaba 6 meses sin asistir a la iglesia. Esas cosas causan tristeza, pero son la realidad del día a día. Ojalá que nosotros, por medio de las escrituras y las palabras de los profetas, podamos bendecir a nuestras familias con un sentimiento claro de lo que es el Evangelio y que oremos mucho en nuestro corazón para que ningún ser se pierda en las tinieblas y que algún día tal vez lo veamos señalándonos a nosotros desde el edificio grande y espacioso. Ojalá que con esta visión y la visión personal de no ser nosotros quienes nos alejemos del Evangelio, podamos tomar esta lección del Ven Sígueme y de la escuela dominical para esta semana. Recuerden, mis amados hermanos, que no importa lo que veamos en redes sociales o que alguien nos cuente, nada reemplaza el estudio personal y familiar de las escrituras. Les animo a que puedan leer sus escrituras y puedan deleitarse en las palabras de los profetas. Ahora los invito a que veamos este principio. ¿Puedo perdonar a los demás? Nefi nos enseña esto en el capítulo 7 de primer Nefi. Los hermanos de Nefi, Lamán y Lemuel, se rebelan contra él. Ellos van de regreso a Jerusalén para traer a Ismael y a toda su casa. Pero los hermanos mayores de Nefi y algunos hijos de Ismael se enojan y se quieren regresar. Nefi trata de persuadirlos para que escuchen al Señor, pero ellos pues se enojan y tratan incluso de quitarle la vida. Pero el Señor ayuda a Nefi y lo libra de sus manos. Entonces ellos se arrepienten y aquí encontramos una hermosa lección de perdón, de amor y de las más sinceras e instructivas de todas las escrituras. Miren lo que nos dice este capítulo, en el capítulo 7, en el versículo 20. Y sucedió que se sintieron apesadumbrados de su maldad, al grado que se inclinaron delante de mí, dice Nefi, suplicándome que les perdonara aquello que habían hecho conmigo. Y aconteció que les perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho, y los exhorté a que pidieran al Señor su Dios que los perdonara. Y aconteció que así lo hicieron. Y después de haber orado al Señor, emprendimos otra vez la marcha hacia la tienda de nuestro Padre. ¿Cuántas lecciones no aprendemos en estos versículos del perdón? Porque, bueno, no es fácil estar ante personas que se enojen con nosotros. Pero ¿alguna vez alguien se ha enojado con ustedes al punto de querer quitarles la vida y manifestarlo incluso? Creo que esa es una situación extrema. Ahora, creo que tiene que ver también con la cultura. En esta cultura del antiguo Israel, las personas eran muy radicales. Aún hoy día, creo que vemos en la historia y en los acontecimientos modernos que las personas culturalmente son radicales, toman decisiones y aún podrían ir hasta la muerte con ellas. Los hermanos de Nefi tratan de destruirlo, de matarlo, le agobian con sus insinuaciones y se enojan con él
porque Él los exhorta a que sigan las invitaciones de su padre Leí y bueno, las invitaciones de Dios. Aquí vemos algo particular en toda esta historia. No murmuran por tener que regresar por Ismael, ya que ahí van a encontrar a sus esposas. Siempre queremos asociarnos en familias, pero sí murmuran de las dificultades del camino, de la incertidumbre de lo que les espera. ¿Qué les esperaba? Nefi, aun que ellos le agreden y se enojan con él y aún intentan matarlo, les perdona. Entonces aquí vemos una lección o varias lecciones, porque no solo dice que les perdona, sino que les perdona sinceramente. Y es que el perdón es parte esencial del Evangelio de Jesucristo. Parafraseando una enseñanza del libro de Mormón, si no perdonamos a los demás sus ofensas, el cielo restringe nuestro propio perdón. Eso lo podemos encontrar en Mosía 26, en el versículo 31. Y también os perdonaréis las ofensas unos a otros. Porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Nosotros, mis amados hermanos, creemos firmemente en el principio de hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Eso que se encuentra en Mateo 7, por allá en el capítulo 7, en el versículo 12. Cuando perdonamos a los demás, abrimos la puerta para recibir el perdón por nuestros pecados, ese perdón que tanto necesitamos de Dios por nuestros errores. Además, al perdonar, podemos encontrar paz y curación emocional. Las ofensas no resueltas, mis queridos hermanos, a menudo pueden causar mucho dolor y mucha amargura. El perdón nos permite dejar atrás esas situaciones y avanzar hacia la paz y ser felices. ¿Cuántas veces he necesitado el perdón de otra persona? Pensemos un momento en eso, mis queridos hermanos. ¿Cuántas veces han necesitado ustedes el perdón de alguien? Pero aún más, ¿cuántas veces hemos necesitado del perdón de Dios? Entonces, tal vez por nuestra naturaleza sensual, carnal y diabólica que vino con la caída, somos tan duros para perdonar aún una sola vez a una persona. Escuchamos entre nosotros frases como yo nunca le perdonaré, o siempre le voy a odiar, o nunca olvidaré esto que me hizo. ¿Se imaginan ustedes que nuestro Padre Celestial actuara de la misma manera natural y carnal y sensual en la que nosotros actuamos? Que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo pensaran estas cosas, solo poniéndolo de manera hipotética. Pongamos al Salvador en esta condición, en el Getsemaní, sufriendo la agonía de su sacrificio, pero en el fondo diciendo, Padre, perdona a todos los que se arrepienten, pero al que no se arrepienta, una vez, al que peque, aunque sea una sola vez, Padre, a este no recibamos. Pero resulta que así no es. Él nos manda que perdonemos hasta 70 veces 7 y ya hemos aprendido, lo aprendimos el año pasado en el Apocalipsis, que el 7 y el 70 son números que inspiran una totalidad, una perfección. Cuando el Señor nos pide que perdonemos hasta 70 veces 7, está hablando de un número total. Perdona las veces que sea necesario perdonar, para que de esa manera halles tu perdón y también el que necesita perdón pueda sentirlo. Solo pensemos en esto. ¿Cuánto perdón necesito de Dios? ¿Cuánto perdón estoy dispuesto a dar? ¿Cuántas veces Dios me va a perdonar en esta tierra? Tal vez, si tomara solo ese número de cuántas veces Dios me perdona a mí en esta tierra, entonces podría encontrar un número suficientemente grande para ofrecer perdón a otros. Para tener un corazón, como yo lo digo, blandito y dispuesto a las cosas de Dios, hay que estar siempre cerca de Dios, de las Escrituras. Por eso Nefi, en el capítulo 8, nos invita a aferrarnos a la barra de hierro, porque ella conduce al Salvador y nos ayuda a acudir permanentemente a su amor. Y aquí podemos ver cómo la visión de Leí entonces es como una invitación de esas que nos llegan a una fiesta o a unos cumpleaños. Nosotros podemos evaluar dónde nos encontramos en nuestro trayecto personal para llegar a ser semejantes a Cristo. Hablando de este sueño, el presidente Boyka Packer dijo lo siguiente:
ustedes están en él, o sea, todos estamos en este sueño. De hecho, él dice, todos estamos en el sueño o en la visión que tuvo Leí de la barra de hierro, ya que esto contiene todo lo que un santo de los últimos días necesita para entender la prueba de la vida. Leí en 1 Nefi 8 tiene un sueño que es muy significativo. En el sueño, él ve y participa de una serie de eventos que son simbólicos, mis hermanos. Un fruto delicioso. Primero ve un árbol con un fruto tan delicioso que le da mucha alegría. Este fruto delicioso representa el amor de Dios por todos nosotros y es el más deseable de todos los frutos. También ve un camino estrecho y angosto. Este camino estrecho y angosto es rodeado o llevado por una barandilla que lleva hasta el árbol. Esto significa la senda del Evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios, respectivamente, que nos guían a la salvación y a la vida eterna. También hay niebla y oscuridad. Entonces Leí ve esta niebla densa que cubre todo, que impide a muchas personas encontrar y llegar al árbol. Esta niebla, escuchen bien, representa las tentaciones, las dudas y los pecados que pueden confundirnos y desviarnos del sendero del Evangelio, de la senda del convenio. También ve un grande y espacioso edificio. Al final Leí ve este edificio grande, lleno de personas que se burlan de las que comían del fruto del árbol. Esto representa el orgullo y las tentaciones del mundo, que ridiculizan la fe y la rectitud. Muchas veces nos hemos sentido de esa manera. Definamos nosotros en este momento el tipo de personas que son mencionadas en este sueño y tal vez podamos definir dónde estamos nosotros o dónde estuvimos en algún momento de este sueño o de nuestra vida. En 1 Nefi 8 vamos a leer algunos versículos. Versículos 21. Y vi innumerables concursos de gentes, muchas de las cuales estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol al lado del cual me hallaba. Qué bonito, la gente buscando el evangelio. Versículo 22. Y aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol. Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas. Sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas. Tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Y sucedió que vi a otros que se adelantaban y llegaron y se asieron del extremo de la barra de hierro y avanzaron a través del vapor de tinieblas, asidos a la barra de hierro. Y voy a anotar aquí a la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Y después de haber comido del fruto del árbol, miraron alrededor de ellos, como si se hallasen avergonzados. Y yo también dirigí la mirada alrededor y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso, que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra, y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres. No había discriminación ahí hay de todo. Y la ropa que vestían era sumamente fina y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Pero para ser breve en lo que escribo, he aquí, él vio otras multitudes que avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Y vio también otras multitudes que se dirigían a tientas hacia el grande y espacioso edificio. Y aconteció que muchos se ahogaron en las profundidades de la fuente, y muchos otros desaparecieron de su vista, desviándose por senderos extraños. Y grande, oigan esto, hermanos, y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio, y después de entrar en él, nos señalaban con dedo de escarnio a mí y también a los que participaban del fruto, pero no les hicimos caso. Hermanos y hermanas, el sueño de Leí en Nefi 8 es un poderoso recordatorio de las alegrías y los desafíos de nuestras jornadas de fe. Nos invita a aferrarnos a la barra de hierro del Evangelio, a mantenernos firmes en la fe a pesar de las burlas del mundo y a deleitarnos en el amor de Dios. Qué interesante es este sueño,
porque Él refleja o revela muchísimas cosas. ¿Cómo poder nosotros mantenernos aferrados a la barra de hierro? Porque las escrituras también, por allá en el Nuevo Testamento, dicen que algunas semillas cayeron en la tierra, pero que cuando germinaron, vino el sol y las secó. Puede ser que en nuestro caso nosotros aprendamos del Evangelio, de nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces el sol puede ser representado por todas aquellas personas que se pueden burlar de nosotros, familiares, amigos, círculo social, bueno, qué sé yo, tantas cosas que llegan y que nos pueden apartar. También puede ser que las mismas situaciones de la vida quemen nuestro testimonio. Y entonces, aunque lo hayamos tenido y hayamos probado del fruto y hayamos mantenidos asidos a la barra de hierro por medio del Evangelio, que es la palabra de Dios, entonces hayamos dejado de lado todo esto y hayamos empezado a caminar por sendas desconocidas, a ahogarnos, a perdernos en las tinieblas. Qué interesante es que así como el Señor revela en este simbolismo que hay sendas que llevan al árbol, cualquier senda lleva al edificio, cualquier senda lleva al abismo, cualquier senda que esté cubierta por tinieblas lleva a cualquier parte. Al fin y al cabo, el objetivo del adversario no es que las personas lleguen a algún lugar en específico, es que no lleguen al reino de los cielos. Qué interesante ver que la barra de hierro conduce hacia el árbol. Esa barra de hierro está repleta de conocimiento que encontramos en las escrituras y en las palabras de los profetas, pero también está repleta de convenios. En la medida en que una persona avanza y se toma de la barra de hierro y la conoce, va ejerciendo o va practicando o va recibiendo ciertos convenios del sacerdocio que le hacen como pequeños anclajes, ¿sí? Que lo sujetan a esa barra de hierro y le hacen más difícil soltarse de ella, lo cual no es para mal, sino para bien. La senda de los convenios es la misma senda que está guiada, es ese mismo camino que está rodeado por la barra de hierro que lleva hasta el árbol de la vida a tomar de ese fruto que es nuestro Salvador Jesucristo, a comer de ese mismo fruto. Esa es la misma senda de los convenios que tanto oímos hablar a nuestros líderes actualmente. Nosotros, entonces, mis amados hermanos, debemos estar firmes. Hay cosas que ya sabemos, porque las escrituras nos lo dicen. Habrá situaciones y habrá personas, de hecho, que dirán o nos harán pensar que tomamos el camino equivocado. Pero en la medida en que avancemos, iremos encontrando que cada convenio nos acercará más a Cristo. Y entonces sentiremos el gozo de comer de ese fruto, el sabor, ese dulce, ese gozo que produce estar cerca del Salvador Jesucristo. Ahora veamos esto. Nefi se queda pensando en este sueño y entonces pide a Dios que le revele la verdad mediante el poder del Espíritu Santo, y es algo que todos podemos hacer. Después de tener la visión del árbol de la vida, Leí comparte este sueño con su familia. Yo me imagino que todos reflexionaron sobre lo que les decía, y nosotros también reflexionamos sobre lo que nos dice el libro de Mormón, porque nos muestra cómo Nefi, que no sabe todas las cosas, pregunta sobre el significado de esto y nos enseña cómo nosotros también podemos llegar al Señor con nuestras preguntas y por medio del Espíritu Santo podemos recibir respuesta a nuestras oraciones, si es la voluntad de Dios. Este es un patrón que se describe una y otra vez. Este es un patrón que hemos visto aún en el profeta José Smith. Tuvo inquietudes, tuvo preguntas, se acercó al Señor y el Señor, de acuerdo con su voluntad, le reveló lo que él necesitaba saber. Nosotros podemos seguir ese mismo patrón. Este patrón de revelación personal no es un patrón solo para Leí, o no es un camino de respuestas que pueden encontrar solo hombres como Leí, como Nefi o como José Smith. Este es un patrón y es un camino que cada uno de nosotros puede tomar, porque cada uno de nosotros como hijo de Dios tiene derecho a su comunicación divina. Él quiere comunicarse con nosotros. ¿Qué padre no quiere hablar con su hijo? Ahora,
Cuando entendemos esto, entonces podemos decir, yo podría ser como Nefi. Cuando escucho las palabras de mi padre, y alguien podría decir entre nosotros, bueno, pero mi padre no tiene el evangelio, pero sí tenemos muchos padres. Tenemos un profeta viviente que funge como padre terrenal y espiritual de todos nosotros en la tierra. Tenemos líderes, buenos presidentes destacan, buenos obispos, que también toman la función de padres de un rebaño. Podemos escucharles a ellos y a veces, tal vez digamos, ¿qué quiso decir mi líder? ¿Qué quiso decir mi obispo? ¿Qué habrá querido insinuar con el hecho de que yo debo acercarme a Dios? ¿Qué significarán las cosas que él dice? ¿Qué significarán las cosas que hay en las escrituras? Bueno, como Nefi escuchó a su padre y pidió respuestas, nosotros también podemos escuchar y pedir respuestas a nuestro Padre Celestial. En 1 Nefi 10, en el versículo 17, nos dice algo maravilloso respecto a esto, de cómo querer, desear saber algo y obtener la respuesta. Nefi nos dice en este versículo, y aconteció que después que yo, Nefi, hubo oído todas las palabras de mi padre concernientes a las cosas que había visto en su visión y también a las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios era el Mesías que habría de venir. Entonces habla de él. Yo, Nefi, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de estas cosas por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente. Detengámonos ahí un momento, hermanos, en el versículo. Es el poder de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente. ¡Qué hermoso! Todos, si buscamos con diligencia, podemos hallar ese don divino del Espíritu Santo, sentirlo en nuestras vidas, estar cerca de ese Espíritu y obtener las respuestas que necesitamos en la vida. Y aclaro aquí algo, esas respuestas no siempre tienen que ser a preguntas monumentales. Aún yo recibo comentarios de ustedes con preguntas muy sencillas del Evangelio, que a veces pienso, el hermano no sabe esto, aunque es un principio básico. No importa. Para el Señor no hay preguntas simples, ni como decir, ¿qué pregunta es esta que me estás haciendo, Carlos? ¿O qué pregunta es esta tan simple que me estás haciendo, María? Para nuestro Padre no es así. Es como un padre amoroso responde a un hijo pequeño. Recuerdan que los niños pequeños tienen muchas sensaciones y siempre están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué hacemos los padres? Les contestamos. Así que como los hijos buscan de pequeños diligentemente las respuestas, así, si nosotros las buscamos, el Padre nos dará esas respuestas. Entonces Nefis dice, aquellos que buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados, o sea, hablando de Él, como en el tiempo en que se manifieste Él mismo a los hijos de los hombres. Porque Él es siempre el mismo. Dios es así, Él contesta, hoy y para siempre. La vía ha sido preparada para todos los hombres desde la fundación del mundo, si es que se arrepienten y vienen a Él. Porque el que con diligencia busca, hallará. Otra vez la diligencia. Y los misterios de Dios les serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo en los días o en los tiempos pasados y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros. Por tanto, la vía del Señor es un giro eterno. Qué maravilloso, hermanos, es el patrón, el mismo conducto de responder, de hablar del Señor a sus hijos, sigue estando vigente hoy día. Esos versículos nos enseñan que hay varias cosas importantes que debemos hacer si queremos recibir respuestas en Dios. Primero, les voy a dar esta lista. Primero, debemos tener fe en Jesucristo. En estos versículos, Nefi menciona su fe en Cristo, la que es realmente el primer paso para obtener respuestas a nuestras oraciones y más conocimiento de la verdad. Nefi también menciona la diligencia y la paciencia al buscar. Además de la fe, nosotros debemos ser diligentes y pacientes al buscar las respuestas en nuestras oraciones. Esto, mis queridos, implica estudiar continuamente las Escrituras,
buscar constantemente en ellas y en oración y estar dispuestos a esperar en el tiempo del Señor para obtener las respuestas. Otra cosa que Nefi dice, habla de los fieles, o sea que implica la obediencia a los mandamientos. Nosotros debemos ser finalmente obedientes a los mandamientos de Dios. Al guardar los mandamientos, nosotros demostramos nuestra fe. Recuerden que la fe era lo primero en Dios y abrimos la puerta a más luz y a más conocimiento de parte de Él. De acuerdo con este hermoso relato de la visión del árbol, si hacemos estas cosas, Dios hará manifiestas o revelará las verdades del Evangelio a nosotros. ¿Qué principios les gustaría comprender más? ¿Qué cosas les gustaría saber más de nuestro Padre Celestial? ¿Qué cosas les llenan su corazón o les preocupan? De hecho, les hago un desafío. ¿Por qué no las resolvemos entre todos? Si tienen alguna pregunta, colóquenla aquí abajo en los comentarios. Esto finalmente es una clase. Tal vez yo no tenga las respuestas, tal vez ustedes tampoco. Alguien podría tenerla, pero lo que sí es cierto es que la mayoría de respuestas están en las Escrituras o en las palabras de los profetas modernos. Y si no está en las Escrituras o en las palabras de los profetas, hermanos, entonces tal vez es que no sea necesario que nosotros obtengamos la respuesta ahora. Lo que sí es cierto y es importante es que recordemos que tal como Nefi descubrió por sí mismo que las palabras de su padre eran verdaderas, nosotros podemos hacer lo mismo cuando escuchamos las palabras de los profetas y de los apóstoles modernos. ¿Qué nos enseñaron por lo menos los apóstoles y los profetas en esta última conferencia general, ahorita en abril? ¿De qué modo hemos obtenido un testimonio personal de lo que ellos nos enseñaron? Les invito a que piensen en estas cosas. Les invito a que analicen en esto. ¿Qué nos enseñaron los profetas? ¿Qué nos enseñó el presidente Nelson? ¿Recuerdan? Yo les voy a dar un recuerdo que va a llegar a su mente, a su pensamiento. Pensar de manera celestial. ¿Qué hemos hecho con eso? Piensen en todo esto. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, para terminar esta escuela dominical del día de hoy, yo quiero compartir con ustedes mi testimonio. Yo he llegado a la sensación y al conocimiento personal de cada uno de estos puntos. Pero eso no quiere decir que mi conocimiento sea completo sobre ellos. Por eso, hagamos un repaso. Lo primero que aprendimos en esta escuela dominical, de acuerdo al manual de Ven Sígueme, es que debemos perdonar a todas las personas. Debemos tener el amor y perdonar de manera sincera, tal como Nefi perdonó a sus hermanos. Recuerden que el perdón es un bálsamo para el alma, sana y permite que nosotros seamos bendecidos. Lo segundo que aprendimos es que la revelación puede llegar a todas las personas. Dios desea comunicarse con todos por medio del Espíritu Santo. Él desea darnos respuestas porque somos sus hijos y ama que nosotros comprendamos, que entendamos su mente, que podamos aplicar sus palabras, que nos llenemos de ese amor de su palabra. Y tercero, podríamos decir que el amor de Dios nos cubre, pero nosotros tenemos que hacer convenios permanentes con Él para permanecer en la senda de los convenios, sujetos a la barra de hierro y disfrutar de ese árbol de la vida. Hay algo que dijo el elder David Abednar que a mí me impacta. No solo los que llegan al fruto y comen de él son los que permanecen. De hecho, él resalta, como Nefi lo hace, que son aquellos que llegan al fruto, comen de él y se postran ante él. Hay que mantenernos con constante humildad delante del Señor. Testifico de estas cosas, mis amados hermanos y hermanas, y las dejo para todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito ahora a buscar aquí abajo en las descripciones de esta clase una herramienta de estudio que hemos llamado la Liaona de estudio, la Liaona de conocimiento, que tendremos en cada clase. Les invito a que la busquen, está en PDF, la pueden descargar y compartirla con otros. Ahora, eso no reemplaza su estudio personal de los capítulos de Ven Sígueme, que la lección de Ven Sígueme les trae. Les amo mucho, mis amados hermanos y hermanas. Que tengan un feliz día de reposo. Que el Señor les bendiga esta semana. Gracias por todo lo que se esfuerzan por ser. Espero que esta clase de escuela dominical, del manual de Ven Sígueme, de las Escrituras,
nos ayude a todos a ser al menos un poquito, hermanos, un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias. Chao, chao. Tenemos más contenidos para ti. Mira la clase de escuela dominical anterior. Estudia la clase del Libro de Mormón. Escucha los audios de análisis y acompáñanos en la charla dominical.